Pensé que era mi amigo, lo metí a mi grupo, lo defendí ante todos, y me lo pagó saboteándome en los laboratorios, robándose el crédito de mi trabajo y excluyéndome de mi propio equipo cuando no hice lo que él quiso. Si hay algo que aprendí tarde, es que no todas las personas que parecen perdidas necesitan ser salvadas. Algunas solo están esperando el momento exacto para usarte. Mi nombre es Daniel, y esta historia no empieza cuando todo se arruinó, sino mucho antes, cuando todavía creía que estaba haciendo lo correcto. Yo siempre fui el típico estudiante responsable, no el más brillante del salón, pero sí el más constante. Mientras otros improvisaban, yo tenía todo planificado. Mientras otros copiaban, yo entendía. Y eso, en una carrera como ingeniería, no es poca cosa. Tenía mi grupo. Éramos 4, Luis, Mateo, Carla y yo. No éramos los más populares, pero funcionábamos. Cada quien tenía su rol, y eso nos hacía eficientes. Yo era el que organizaba todo. Carla tenía una mente increíble para la teoría. Mateo era bueno programando. Y Luis, bueno, Luis era el tipo que resolvía problemas prácticos sin hacer ruido. Hasta que llegó él. Se llamaba Alex. Recuerdo perfectamente el primer día que lo vi. Estaba solo en el laboratorio, mirando una computadora apagada como si esperara que se encendiera por voluntad propia. Nadie hablaba con él, nadie lo incluía, y eso me molestó, porque me vi reflejado, no porque yo hubiera estado solo, sino porque entendía lo que se sentía no encajar. Ese fue mi primer error. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Él levantó la mirada, como si no esperara que alguien le hablara, y dijo algo simple: sí, no entiendo nada de esto. Su voz no era arrogante, ni confiada. Era más bien, neutral, vacía. Pero eso no me alertó. Al contrario, me dio la sensación de que solo necesitaba a alguien que lo guiara. Así que lo ayudé. Le expliqué lo básico, le mostré cómo funcionaban los programas, incluso le pasé algunos apuntes míos. Él escuchaba en silencio, asentía, y de vez en cuando hacía preguntas muy específicas, demasiado específicas. Pero en ese momento, lo interpreté como interés. Al final de la clase, le dije algo que cambiaría todo: si quieres, puedes trabajar con nosotros. Luis me miró raro. Carla levantó una ceja. Mateo ni siquiera disimuló su incomodidad. Pero yo insistí: es mejor ser 5 que 4. Ese fue mi segundo error. Los primeros días fueron normales. Alex no hablaba mucho, pero trabajaba. No destacaba, pero tampoco estorbaba. Era como una sombra funcional dentro del grupo, y poco a poco empezó a integrarse, pero no de la forma que yo esperaba. No hacía chistes, no compartía nada personal, no intentaba caer bien. Lo que hacía era observar a todos, especialmente a mí. Al principio pensé que era porque yo lo había ayudado, como una especie de respeto, pero después noté algo raro. Cada vez que yo explicaba algo, él no solo lo entendía rápido, sino que al día siguiente lo replicaba perfectamente, como si lo hubiera memorizado, como si estuviera copiando más que aprendiendo. Una vez, Carla me dijo en voz baja: no me gusta. ¿Qué cosa?, le pregunté. Él es raro, no es tímido, es calculador. Me reí. Le dije que estaba exagerando. Ese fue mi tercer error. Las cosas cambiaron cuando llegó el primer gran proyecto del semestre. Un sistema completo que debíamos diseñar, programar y presentar. Era el tipo de trabajo que definía tu nota final y tu reputación. Nos organizamos como siempre. Yo liderando. Carla en la parte teórica. Mateo en programación. Luis en pruebas. Y Alex. Alex dijo algo que en su momento sonó lógico: puedo ayudarte a ti, Daniel. Eso me sorprendió, porque nadie pedía ayudarme a mí. Yo era el que ayudaba a todos. Pero acepté. Pensé que quería aprender más, que quería mejorar. Y al principio, funcionó. Trabajábamos juntos después de clases. Le enseñaba cómo estructurar el proyecto, cómo dividir tareas, cómo anticipar errores. Él escuchaba, tomaba notas, preguntaba justo lo necesario. Era eficiente, demasiado eficiente. En una semana, ya entendía todo el proyecto mejor que algunos del grupo. En 2, empezó a sugerir cambios. Y no eran malas ideas. De hecho, eran buenas, muy buenas. Eso me empezó a incomodar. No porque me superara, sino porque no entendía cómo alguien que no sabía nada hacía 2 semanas, ahora estaba al mismo nivel que nosotros. Pero aún así, lo defendí. Cuando Mateo dijo que Alex estaba metiéndose demasiado, yo dije: está aportando. Eso es bueno. Cuando Luis dijo que no confiaba en él, yo respondí: solo necesita tiempo. Cuando Carla volvió a decir que algo no le cuadraba, yo la ignoré. Ese fue mi cuarto error. El día de la presentación, todo parecía perfecto. Nuestro proyecto funcionaba. Era sólido, bien estructurado. Yo estaba nervioso, pero confiado, hasta que pasó algo que no esperaba. El profesor, después de escucharnos, hizo una pregunta técnica compleja. Era mi parte. Yo iba a responder, pero Alex habló primero. Y no solo respondió, explicó el sistema completo, como si fuera suyo, con detalles que yo nunca había mencionado en voz alta, con seguridad, con control, con una claridad que hizo que el profesor asintiera impresionado. Yo me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque algo dentro de mí se sintió desplazado, como si, sin darme cuenta, alguien hubiera tomado mi lugar. Después de la presentación, todos lo felicitaron, incluso el profesor. Buen trabajo, Alex. Se nota quién lideró esto. Esas palabras todavía me pesan, porque nadie corrigió al profesor. Nadie dijo que yo había organizado todo. Nadie dijo que yo había guiado el proyecto desde el inicio. Ni siquiera Alex. Ese fue el momento en que algo empezó a romperse, pero no fue el final. No,
Eso, apenas era el comienzo, porque lo que vino después no fue solo que me quitara crédito, fue que empezó a quitarme algo mucho peor, mi propio equipo. Después de esa presentación, algo cambió. No fue inmediato, no fue un golpe directo, fue más como una grieta silenciosa que empezó a expandirse sin hacer ruido. Al principio, intenté ignorarlo. Me dije que estaba exagerando, que lo del profesor había sido un malentendido, que Alex simplemente había hablado primero y ya, pero el ambiente ya no era el mismo. Antes, cuando nos reuníamos, todos me miraban a mí para organizar las cosas. Ahora, sin que nadie lo dijera en voz alta, las miradas empezaron a desviarse hacia él. Y lo peor es que no era obvio, era sutil, como cuando alguien hace una sugerencia y todos la siguen, aunque no sea necesariamente la mejor. Eso hacía Alex. No imponía, no discutía, no levantaba la voz. Solo decía cosas como, tal vez podríamos hacerlo de esta forma. Y de alguna manera, terminábamos haciéndolo así. La primera vez que sentí que algo estaba realmente mal fue en el laboratorio de sistemas. Ese lugar era mi terreno. Ahí yo destacaba. Ahí era donde todo lo que sabía se notaba. Teníamos que trabajar en una simulación compleja, con varias etapas que dependían unas de otras. Yo ya tenía una estructura pensada desde días antes. Llegué temprano, como siempre, pero Alex ya estaba ahí, sentado en mi computadora. Eso ya me pareció raro. No porque no pudiera usarla, sino porque nunca antes lo había hecho. Llegué antes, así que avancé un poco, dijo, sin mirarme. Me acerqué, y cuando vi la pantalla, sentí algo incómodo. El código estaba bien, demasiado bien. No solo seguía la lógica que yo había pensado, sino que estaba optimizado. Había cosas que yo aún no había implementado, cosas que ni siquiera había explicado en voz alta. ¿Cómo hiciste esto?, le pregunté, y él respondió, como si fuera lo más normal del mundo, lo deduje. Esa palabra, la forma en que la dijo, fría, simple, sin emoción, no me gustó, pero otra vez, lo dejé pasar. Ese día trabajamos juntos como siempre, pero ya no se sentía como colaboración, se sentía como competencia, y lo peor es que no sabía cuándo había empezado. Los siguientes días fueron raros. Empezaron a pasar pequeñas cosas, errores en mi código que yo juraría que no estaban antes, archivos que desaparecían, versiones que se sobreescribían sin explicación. Al principio pensé que era estrés, que estaba cometiendo errores por presión, pero luego pasó algo que no podía ignorar. Una tarde, me quedé solo en el laboratorio, todos se habían ido. Yo estaba revisando una parte crítica del proyecto, algo que tenía perfectamente claro. Guardé mi avance, cerré todo, y me fui. Al día siguiente, cuando abrí el archivo, estaba arruinado. No era un error pequeño. Era como si alguien hubiera modificado partes clave para que todo fallara. Y lo peor, es que los cambios parecían hechos por mí. Mismo estilo, mismas estructuras, pero con fallos intencionales. Sentí un vacío en el estómago, porque eso no era un accidente. Eso era sabotaje. Y había muy pocas personas que tenían acceso a ese archivo. Muy pocas personas que entendían lo suficiente como para hacer algo así. Y solo una que había estado observándome todo este tiempo, Alex. No quise acusarlo sin pruebas. Así que decidí hacer algo simple, una prueba. Esa noche, dejé preparado un archivo señuelo, un módulo que parecía importante, pero que en realidad no afectaba el sistema principal. Lo guardé con el mismo formato que usábamos siempre, y esperé. Al día siguiente, estaba modificado, de la misma forma. Errores útiles, bien escondidos, pero claramente intencionales. Y ahí ya no tuve dudas. No era coincidencia, no era estrés. Alguien estaba saboteando mi trabajo, y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo confronté, no en público. No quería armar un escándalo sin estar seguro. Lo llevé aparte y le dije, sé que estás tocando mis archivos. Él me miró, sin sorpresa, sin nervios, solo, tranquilo. ¿Y tienes pruebas?, respondió. Esa frase fue como si me hubiera dado un golpe, porque tenía razón. No tenía nada concreto, solo intuición, solo patrones. Y eso no era suficiente. Deja de hacerlo, le dije. Y él sonrió. No fue una sonrisa grande, fue algo pequeño, casi invisible, pero suficiente para entender algo que no quería aceptar. Esto no era un accidente, era un juego. Y yo, ya estaba perdiendo. Después de eso, las cosas empeoraron. Los errores empezaron a aparecer en momentos clave, justo antes de entregas, justo cuando más importaba. Y cada vez que algo salía mal, Alex estaba ahí para arreglarlo, rápido, eficiente, como si ya supiera exactamente qué hacer, como si hubiera causado el problema. Y poco a poco, el grupo empezó a confiar más en él, porque mientras yo explicaba por qué algo había fallado, él lo solucionaba. Mientras yo defendía mi trabajo, él mostraba resultados. Y en un entorno como ese, los resultados hablan más fuerte que cualquier explicación. Un día, escuché algo que me dejó frío. Mateo hablando con Luis. Creo que Alex debería liderar el siguiente proyecto. No dijeron mi nombre, ni siquiera lo mencionaron. Como si yo ya no fuera una opción. Como si ya no fuera parte de eso. Y ahí entendí algo que me dolió más que el sabotaje. No solo me estaban quitando el crédito, me estaban quitando mi lugar. Y lo peor, es que todo eso empezó el día que decidí ayudarlo. Hay un momento en el que dejas de tener dudas. No porque alguien te diga la verdad, sino porque la realidad ya no se puede disfrazar más. Para mí, ese momento llegó un martes. Lo recuerdo demasiado bien. Teníamos reunión para empezar el segundo gran proyecto del semestre. Este era incluso más importante que el anterior, más complejo, más visible, más decisivo. Yo llegué preparado. Había pasado todo el fin de semana organizando ideas, pensando en la estructura, adelantando posibles soluciones. Era lo que siempre hacía. Era mi rol. Pero cuando entré al salón,
Algo se sintió extraño. Los cuatro ya estaban sentados, sin mí, y Alex estaba en mi lugar, no físicamente, sino en la dinámica. Tenía la laptop abierta, hablando con seguridad, explicando algo mientras los demás escuchaban. Nadie me había esperado. Nadie había dicho, empezamos cuando llegue Daniel. Nada. Simplemente, empezaron sin mí. Me senté, en silencio. Esperé a que terminara. Cuando lo hizo, levanté la mano un poco, intentando recuperar el control. Yo también tengo una propuesta, dije. Alex me miró, y respondió algo que, en ese momento, no parecía tan grave, pero lo cambió todo. Ya tenemos una base. Esa frase cortó el aire. No era un, a ver qué tienes. No era un, compártenos. Era un, ya no hace falta. Aún así, insistí. Empecé a explicar mi idea, pero mientras hablaba, noté algo. No me estaban escuchando igual. Mateo miraba la pantalla de Alex. Luisa sentía cosas que yo no había dicho. Carla evitaba mirarme. Y Alex me interrumpió. Eso es muy similar a lo que ya propuse, dijo, y abrió su archivo. Y ahí estaba, mi estructura, mi lógica, mi forma de dividir el proyecto, pero, mejorada, pulida, como si alguien hubiera tomado mi trabajo, lo hubiera refinado, y ahora lo estuviera presentando como propio. Me quedé en silencio, porque entendí, no en ese segundo, sino acumulando todo lo que había pasado, las veces que trabajamos juntos, las cosas que le enseñé, las conversaciones donde le expliqué cómo pensaba. Él no estaba aprendiendo, estaba recolectando, y ahora, lo estaba usando. ¿Podemos seguir con esto?, dijo Mateo. Sí, es más claro, añadió Luis. Y ahí vino la frase que nunca voy a olvidar. Carla, la única persona que había dudado desde el inicio, la única que me había advertido. Ella dijo, creo que es lo mejor. No me defendió, no dijo nada más, solo eso, y en ese momento, supe que ya estaba solo. Intenté mantener la calma. Esa base la construimos juntos, dije, mirando a Alex. Él no negó nada, pero tampoco lo confirmó, solo dijo, lo importante es el resultado. Esa frase fue el final, porque ya no se trataba de quien hacía qué, se trataba de quien controlaba la narrativa, y él, ya la tenía. Las semanas siguientes fueron extrañas. Yo seguía en el grupo, en teoría, pero en la práctica, ya no tenía voz. Me asignaban tareas pequeñas, revisiones, correcciones, cosas que antes yo delegaba, y cada vez que intentaba aportar algo más grande, era ignorado o descartado, con lógica, con argumentos, siempre de forma profesional, nunca agresivo, nunca directo, pero constante, como una gota cayendo una y otra vez, hasta desgastar todo. Un día, decidí hablarlo, no con Alex, con el grupo. Esto no está funcionando, dije. ¿A qué te refieres?, preguntó Mateo. Ya no estoy participando como antes. Siento que Alex intervino. Todos estamos participando. Eso no es cierto, respondí. Y por primera vez, se tensó el ambiente. Silencio. Miradas incómodas. Entonces Luis dijo algo que no esperaba. Es que también, últimamente has estado fallando. Sentí como si me hubieran empujado. ¿Fallando? Mateo asintió. Sí, los errores en el laboratorio, los retrasos, no lo podía creer. Los errores, los mismos que yo sabía que no eran míos, los mismos que había intentado explicar, ahora eran la razón para cuestionarme. Eso no es, intenté decir, pero Alex habló, tranquilo, preciso. Daniel, nadie está diciendo que no seas bueno, pero el proyecto necesita estabilidad, estabilidad. Como si yo fuera el problema, como si todo lo que había pasado fuera culpa mía. Y ahí vino el golpe final. Carla, otra vez, tal vez deberíamos reorganizarnos. Esa frase era elegante, pero su significado era claro, sacarme. No lo dijeron así, no usaron esa palabra, pero la idea estaba ahí, flotando en el aire, esperando a que alguien la hiciera oficial. Y ese alguien fue Alex. Podemos dividirnos en 2 equipos, dijo, para ser más eficientes. 2 equipos, 5 personas, hagan la cuenta, uno sobra, y todos sabíamos quién era. Nadie protestó, nadie dijo que no, nadie me miró, y en ese momento, entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. No es que Alex fuera tan bueno manipulando, es que yo había hecho todo el trabajo por él. Yo lo metí, yo lo enseñé, yo lo defendí, yo ignoré todas las señales. Y ahora, estaba viendo las consecuencias. Me levanté, no grité, no hice drama, solo dije, entiendo, y me fui. Pero lo que ellos no sabían, es que yo también había aprendido algo en todo ese tiempo, algo que Alex no esperaba, porque si él había estado observándome, yo también había empezado a observarlo, y había visto cosas, patrones, errores, detalles que no encajaban, y si él quería jugar su juego, entonces iba a descubrir algo. Yo también sabía jugar. Cuando salí de ese salón, no sentí rabia. Eso habría sido más fácil. Lo que sentí fue algo mucho más frío, claridad. Porque cuando todo se rompe, ya no tienes nada que proteger. Y eso te da una ventaja peligrosa. Caminé sin rumbo por el campus, repasando cada momento, cada conversación, cada error mío. Cada vez que Alex había estado convenientemente listo para arreglar algo que yo supuestamente había arruinado, no era improvisado, era sistemático. Y si algo es sistemático, deja huellas. Solo hay que saber dónde mirar. Esa misma noche, tomé una decisión. No iba a confrontarlo otra vez. No iba a discutir con el grupo. No iba a defenderme con palabras. Iba a hacerlo con pruebas. Al día siguiente, fui directo al laboratorio, pero no a trabajar, a observar. Las computadoras del laboratorio tenían algo que muchos ignoraban: registros, historiales de acceso, cambios, usuarios. No eran imposibles de manipular, pero tampoco fáciles. Y Alex
por más inteligente que fuera, no era perfecto. Empecé por mis archivos, los que habían sido modificados. Revisé versiones anteriores, comparé líneas, busqué patrones, y lo encontré. Un detalle mínimo, pero constante. Cada cambio sospechoso tenía una firma invisible, no en el nombre, no en el contenido, en la forma. Había una manera específica en que Alex organizaba ciertas funciones, un estilo, una especie de huella digital en código, y estaba ahí, en mis archivos, donde nunca debería haber estado. Eso ya era algo, pero no suficiente. Necesitaba algo más sólido, algo que no pudiera negar. Así que hice lo que mejor sabía hacer, preparar un sistema. Creé un nuevo módulo, uno importante, crítico para el proyecto, pero con una trampa, un error escondido, que solo alguien que entendiera profundamente el sistema intentaría arreglar. Y más importante, registré todo, activé logs, historiales, accesos. Cada modificación quedaría grabada, y esperé, no mucho, 2 días. Eso fue todo. El tercer día, entré al laboratorio temprano, abrí el archivo, y ahí estaba, modificado, exactamente en el punto que había diseñado. El error había sido corregido, pero al hacerlo, había dejado rastro, un acceso registrado, un usuario, una hora, y un nombre, Alex. No había forma de discutirlo. No era interpretación, no era intuición, era evidencia. Y no solo eso, también encontré algo más. Mientras revisaba otros archivos, descubrí que no solo había modificado los míos, había accedido a carpetas de otros grupos, había copiado estructuras, fragmentos, ideas, no todo, solo lo suficiente para mejorar lo suyo, para adelantarse, para parecer siempre un paso adelante. No era solo sabotaje, era estrategia, era alguien que no competía limpiamente, sino que rediseñaba el tablero a su favor. Y ahí entendí algo importante. Si lo enfrentaba solo, lo iba a negar. Si hablaba con el grupo, ya estaban de su lado. Necesitaba algo más grande, algo que no pudiera manipular, el profesor. Pero no podía ir con una acusación simple, tenía que ser perfecto. Así que preparé todo, ordené las pruebas, capturas, registros, comparaciones de código, incluso documenté el patrón de errores, cada paso, cada cambio, cada coincidencia. Era como armar un rompecabezas, donde la imagen final era imposible de ignorar. El día de la siguiente revisión del proyecto, supe que era el momento. El grupo estaba ahí, Alex también, hablando, explicando, como siempre. Yo entré, y nadie dijo nada. No era necesario, ya no esperaban nada de mí, y eso jugaba a mi favor. La presentación comenzó, Alex liderando, el profesor escuchando. Todo parecía normal, hasta que levanté la mano. Profesor, necesito mostrar algo. El salón se quedó en silencio. El profesor me miró, adelante. Caminé al frente, conecté mi laptop, y sin mirar a nadie, empecé. No voy a hablar de teoría, ni de resultados. Voy a hablar de cómo se hicieron las cosas. Abrí el primer archivo, mostré el historial, las modificaciones, las fechas, luego el segundo, el tercero, después, los logs, accesos registrados, usuarios, horas exactas, y finalmente, el patrón, la forma en que el código había sido alterado, la misma firma, repetida una y otra vez, en mis archivos, en otros, en todos los lugares donde algo, mío, había fallado, y luego sido arreglado. El salón estaba completamente en silencio. Nadie se movía, nadie hablaba, y entonces dije lo único que hacía falta. Esto no fue un error, pausa, fue manipulación. Ahí miré a Alex por primera vez. No estaba nervioso, no estaba en shock, pero por primera vez, no estaba en control. El profesor intervino. ¿Estás acusando a alguien directamente? Respiré, y dije su nombre, Alex. Todo explotó, no en gritos, sino en tensión, miradas, confusión, incredulidad. Mateo miraba la pantalla. Luis fruncía el ceño. Carla no me miraba a mí, lo miraba a él, como si por fin estuviera viendo algo que siempre había estado ahí. Alex finalmente habló. Eso no prueba nada, pero su voz ya no era la misma. Le mostré el último archivo, el señuelo, el registro exacto del momento en que fue modificado, su usuario, su acceso, su acción. Y entonces, ya no tuvo respuesta inmediata. El profesor cerró su libreta lentamente, miró a Alex, y dijo algo que cambió todo. Necesito hablar contigo después de clase. Eso fue todo. No hubo discusión, no hubo defensa, solo un silencio pesado que lo cubrió todo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no era el que estaba perdiendo. Después de esa clase, nadie habló, literalmente. Salimos del salón como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Cada quien caminó en una dirección distinta, evitando miradas, evitando preguntas. Alex se quedó atrás con el profesor. Yo no esperé, no porque no quisiera saber qué iba a pasar, sino porque ya había pasado lo importante. La verdad ya estaba afuera, y eso no se puede deshacer. Esa noche, mi teléfono explotó. Mensajes. Primero Mateo. ¿Es en serio todo eso? No respondí de inmediato. Luego Luis. Necesitamos hablar. Después Carla. Solo una frase. Lo siento. Esa fue la única que no sonó vacía. Aún así, no contesté. No tenía energía para eso. No todavía. Al día siguiente, llegué al campus con una sensación rara. No era alivio. No era satisfacción. Era silencio interno. Como cuando termina una tormenta y todo queda quieto, pero sabes que algo cambió para siempre. Antes de entrar al edificio, vi a Mateo y Luis. Estaban hablando en voz baja. Cuando me vieron, se quedaron callados. Eso ya decía mucho. Daniel, dijo Mateo, acercándose. Dudó. Por primera vez desde que lo conocía. Dudó. ¿Podemos hablar? Lo miré, y asentí. Nos sentamos en una banca afuera. Luis fue directo. ¿Desde cuándo sabías? No lo sabía, respondí. Lo confirmé hace poco. Mateo se pasó la mano por la cara. Nosotros, no vimos nada.
Esa frase tenía peso, porque no era del todo cierta. No es que no viera nada, es que eligieron no verlo, pero no se lo dije, no valía la pena. ¿Y ahora qué?, preguntó Luis. Esa era la pregunta real, no sobre el pasado, sobre lo que venía. Antes de que pudiera responder, Carla llegó, se sentó sin decir nada, y después de unos segundos, habló. Yo sí lo vi, los tres la miramos. Desde el principio, continuó, pero no pensé que llegaría tan lejos. No sonaba como una excusa, sonaba como alguien que finalmente había decidido no mentirse más. Debí decir algo, añadió. La miré, y por primera vez en toda la historia, no sentí enojo, sentí distancia. Porque hay cosas que no se rompen en el momento en que ocurren. Se rompen cuando decides no hacer nada. Y eso ya no se puede reparar fácil. Sí, dije, debiste. No lo dije con rabia, lo dije como un hecho. Nadie habló después de eso, no hacía falta. Un par de horas más tarde, nos llamaron a todos. Oficina del profesor. Cuando entramos, Alex ya estaba ahí, sentado, solo. Pero ya no era el mismo, no tenía esa calma, no tenía ese control, no estaba mirando a nadie. El profesor fue directo. He revisado todo. Pausa. Y es claro, otra pausa, más pesada. Hubo manipulación de archivos, acceso indebido, y uso de material que no le pertenece. Miró a Alex. Esto es una falta grave. Alex no dijo nada, ni una palabra, ni una excusa, nada. Estás fuera del proyecto, continuó el profesor, y esto será reportado a la facultad. Eso, era serio, muy serio. En ese punto, ya no era solo una calificación, era su historial académico, su futuro. El profesor luego nos miró a nosotros. En cuanto al grupo, silencio. Deberán reorganizarse. Nadie habló, pero todos sabíamos lo que significaba. El grupo ya no existía como antes. Cuando salimos de la oficina, Alex se levantó, pasó a mi lado, se detuvo un segundo, y dijo algo en voz baja. Aprendiste. Eso fue todo. No fue una disculpa, no fue un intento de justificarse. Fue, casi un reconocimiento, como si todo esto hubiera sido una especie de prueba. Y yo, finalmente, hubiera dejado de ser útil, para convertirme en alguien peligroso. No respondí, no había nada que decir. Se fue, y no lo volví a ver, nunca más. Las semanas siguientes fueron raras. Terminamos el proyecto, pero ya no como grupo. Mateo y Luis trabajaron juntos. Carla se unió conmigo, no porque todo estuviera bien, sino porque era lo que tenía sentido. Y poco a poco, las cosas se estabilizaron, pero no volvieron a ser iguales. Nunca lo hacen. Un día, después de entregar el proyecto final, Carla me dijo algo que se me quedó grabado. No fue Alex el que rompió el grupo. La miré. Fuimos nosotros, por no hacer nada a tiempo. Asentí, porque tenía razón. Alex fue el detonante, pero el daño, se permitió, se ignoró, se dejó crecer. Y esa es la parte que nadie quiere admitir. Yo tampoco, porque sí, él me traicionó, pero yo, lo dejé entrar, lo ofendí, ignoré todas las señales. Y eso, también tiene un precio. Hoy, cuando miro atrás, no pienso en él como el villano de la historia, pienso en él como una lección, una bastante cara, pero clara. No todos los que parecen necesitar ayuda, la merecen de la forma en que tú crees. Y no todos los errores se arreglan siendo buena persona. Algunos, se evitan prestando atención.